Bien, buenos días. Retomamos en este inicio del segundo cuatrimestre el 23 ciclo de conferencias con la conferencia titulada ¿Hasta dónde podrías llegar al terminar la universidad? Pregunta que seguro será del interés tanto de titulados o de estudiantes de Ingeniería de Edificación como estudiantes de las titulaciones de Teleco, demás personas que la oigan y también en streaming, que nos puedan oír en streaming y también luego grabada, porque va a ser una conferencia grabada. La imparte nuestro invitado, don David Romero Cordente, que tengo que deciros que ha sido alumno de esta escuela, no de la Escuela Politécnica, de la Escuela de Arquitectura Técnica, en la primera promoción, una promoción realmente muy interesante y muy provechosa, porque he tenido la oportunidad de seguir la vida profesional de muchos de los integrantes de esa promoción y la gran mayoría pues están ejerciendo su vida profesional con unas responsabilidades muy importantes, ya sea en la administración pública, en empresas o también como emprendedores, a través de, han creado sus propias empresas o en el ejercicio libre de la profesión. Y prueba de ello es nuestro conferenciante. David es gerente de proyectos del Servicio de Salud Pública en Zaragoza, es Project Management profesional, es entrenador conferencista, coach certificado especializado en liderazgo y como prueba de esa especialización, pues ha escrito un libro con bastante éxito, con mucho éxito aquí en España y también en el Reino Unido, que se titula Alcanza tu máximo potencial en la gestión de proyectos. Es fundador del British Project Management Leadership y también miembro del Spanish Leadership. Y sin más, pues os dejo con nuestro conferenciante invitado, David Romero Cordente, y su conferencia titulada ¿Hasta dónde podrías llegar al terminar la universidad? Así que muchas gracias. David, gracias. Bueno, ya tienes ahí igual, eso es. Pues lo quedas, ¿no? Vale, luego bueno, lo cierro y lo guardo. Gracias. Aquí podré. Lo recuerdo como si hubiera sido hoy, esta misma mañana. Hace unos años, era un poco más de las 7 de la mañana y estaba desayunando poco antes de ir a trabajar. Recuerdo exactamente estar sentado en la silla y ligeramente apoyado en la mesa. Recuerdo a su vez tener en mi mano derecha un vaso de leche y en mi mano izquierda 2 documentos. Uno de ellos era mi currículum y el otro era mi carta de presentación. Llevaba varios días examinándolos, de arriba a abajo, y no daba crédito a lo que estaba pasando. En realidad no estaba pasando nada. Llevaba meses trabajando en ello, meses tratando de encontrar un puesto de trabajo en el extranjero y estaba consiguiendo 0. Son en esos momentos en los que piensas, quizá no soy suficientemente bueno, quizá tengo demasiada experiencia, quizá tengo poca experiencia, quizá soy muy mayor o quizá soy demasiado joven. O quizás sencillamente es porque estoy buscando un puesto de trabajo en otro país y los de allí realmente no quieren. Son esos momentos difíciles en los que no sabes qué hacer. Sin embargo, pasó algo bastante sorprendente. Cuando estaba mirando aquellos documentos, de repente algunas palabras parecieron sobresalir del resto del texto. En aquel momento entendí lo que estaba pasando. Al menos eso pensé. Dije, esto es justo lo que está pasando. Por esto no me está llamando nadie. No sabía si sería de verdad, no sabía si sería de mentira, pero el caso es que yo me lo creí, estaba absolutamente convencido y dije, voy a modificar estos datos. Así que ese mismo día modifiqué esos datos y volví a enviar a las propuestas de trabajo. Y en tan solo 5 días, todo cambió absolutamente. Aquella lección fue muy importante para mí. Me di cuenta que muchas veces hacemos un gran trabajo y, sin embargo, cuando vemos que no estamos consiguiendo resultados, no sabemos qué está pasando, sencillamente abandonamos. Sin embargo, esta lección me demostró que un trabajo de tan solo unos minutos, modificar una serie de texto dentro de esa carta de presentación y de ese currículum, fue suficiente como para pasar de 0 propuestas
a un montón de propuestas. Fue como pasar de 0 a 100 en un segundo. Fue algo bastante sorprendente. Buenos días y bienvenidos a esta presentación. Durante la presentación conoceréis qué pasó al final y también qué pasó al principio. Nelia, Juan Pedro, gracias por haberme invitado a estar con todos vosotros. Y a todos los asistentes físicamente hoy, a los que están al otro lado de la cámara, sea el día que sea, bienvenidos. Creo que vamos a aprender una serie de cosas. Algunas de ellas vais a poder empezar a poner en práctica ya, al menos desde esta parte, la de la mentalización. Y, por supuesto, el día de mañana, probablemente dentro de pocos años, cuando estéis en la calle, podréis poner en práctica y seguramente os valdrán bastante. Veréis, no hace mucho tiempo yo estaba sentado donde estáis vosotros sentados ahora mismo. No hace mucho tiempo asistía a charlas y a conferencias como estas. No hace mucho tiempo estudiaba para los exámenes justo como estaréis haciendo ahora vosotros. No hace mucho tiempo me hacía muchas preguntas. No hace mucho tiempo me preguntaba, ¿qué haré cuando termine la universidad? Lo cierto es que desde entonces hasta ahora han cambiado muchas cosas, algunas a mejor y otras a peor. Es cierto que el acceso ahora mismo al trabajo para aquellas personas que lo buscan por primera vez en su vida es bastante más complicado. Sin embargo, estoy seguro de una cosa. Si tuviese que elegir entre vuestra época, la de ahora, o mi época, la de hace unos años, sin duda elegiría la vuestra. ¿Sabéis por qué? Porque por primera vez en la historia, cualquier reto profesional es alcanzable. Esto es algo que nunca antes había sucedido, veréis. Hasta hace unos años era más fácil conseguir un trabajo. Conseguías un trabajo y te daban un dinero por ese trabajo. Sin embargo, ahora, cuando consigas un trabajo, te darán un dinero por ello, pero a su vez, conforme ganas experiencia y vayas mejorando, acabarás trabajando en aquello que tú decidas, aquello que solo a ti te gusta. Y eso pasará después de unos años de experiencia. Y, por supuesto, os pagarán dinero por ello. Y aquí es donde está la gran diferencia. En ese momento comenzaréis a sentiros realizados profesionalmente. Hasta ahora esto nunca había existido. Antes era, consigo un trabajo, me dan dinero y nada más. Pero hoy en día, en el siglo XXI, hace falta algo más, ¿verdad? Hace falta trabajar en lo que uno quiere, en lo que uno le llena y de ese modo sentirse realizado. Y seguramente sabéis, por vuestra experiencia, qué es lo que motiva esta situación actual. Principalmente son las nuevas tecnologías. Y os pondré algunos ejemplos. En cuestión de unos pocos minutos, podéis contactar con cualquier persona en el mundo y como resultado de esa relación, comenzar un negocio o quién sabe. Hoy en día, también en cuestión de minutos, podéis contactar con los expertos mayores en cualquier disciplina del mundo. Y eso antes no pasaba, era absolutamente imposible. Pasa desde hace pocos años. Hoy en día, a su vez, podéis comprobar dónde se requieren vuestras aptitudes, vuestro nivel de experiencia, vuestro expertise, dónde podéis trabajar. Pero no me refiero a vuestro entorno, ni tampoco me refiero dentro de vuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Es cierto, alguno de vosotros podrá pensar, ¿no está siendo demasiado positivo? En verdad os estoy contando la parte positiva de la historia de hoy. Pero también está la otra cara de la moneda, la otra cara más amarga, que también es realidad. Es incuestionable tratar de decir que es una tontería los índices del paro para aquellas personas que buscáis vuestro primer trabajo, o que dentro de poco tiempo lo buscaréis. No se puede negar, es innegable. Pero ciertamente, en estos años, he podido darme cuenta de que existe un 5% de personas y profesionales que siempre les va bien, independientemente de si estamos en una época mala o de si estamos en una época buena. ¿Y qué pasa con el resto, con el 95% restante, entre los cuales yo me incluyo? Francamente, cuando las cosas no van bien, le echamos la culpa a las circunstancias. Y entiéndase por circunstancias la política nacional, la política internacional, los países en desarrollo, los países emergentes, los países más poderosos, las guerras, cualquier cosa. Y francamente, no les voy a quitar parte de esa culpa a estas circunstancias que os comento, porque realmente la tienen en gran medida parte de esa culpa. Sin embargo, cuando hacemos eso y no hacemos nada más, realmente no avanzamos, no conseguimos nada nuevo. A este respecto, me he dado cuenta que el 95% de la población, cuando las cosas van mal, le echamos la culpa a las circunstancias y, sin embargo, ese otro 5% que siempre van bien, lo que hacen es que construyen sus propias circunstancias.
Y es en esta sutil diferencia donde está la clave de no tener éxito a tener verdadero éxito. Parece algo muy pequeño, parece algo que casi no tiene ni sentido. Pero es aquí, si investigáis en las empresas y profesionales que siempre tienen éxito, es porque las cosas las hacen de manera distinta. Tienen una mentalidad diferente. Ellos construyen las circunstancias y no se quejan de ninguna circunstancia. Y en definitiva, de esto es de lo que hoy os voy a hablar. Os voy a hablar de cómo construir vuestras propias circunstancias, de manera que seáis más bien como ese 5% en lugar de como el resto del 95%. Es decir, de algún modo hoy vamos a trabajar, por un lado, vuestra mentalidad y por otro lado vais a ver otro enfoque diferente, también real, para que veáis que más allá de lo que estamos viendo nosotros en este mismo momento, hay también otra realidad totalmente diferente. De ese modo, vais a comprender lo siguiente. Ante la pregunta, ¿qué podría hacer cuando termine la universidad? Vais a entender la respuesta que os voy a dar ahora, que es, cuando termine la universidad, podrás conseguir lo que tú quieras, porque las oportunidades no se encuentran ahí fuera, se encuentran dentro de vosotros. Y esto lo voy a hacer mediante la explicación de 3 lecciones fundamentales. En la primera lección vais a conocer un caso real, un caso personal que conozco muy bien y lo vais a conocer con pelos y señales. Vais a conocer lo que hice desde el punto cero hasta conseguir aquello que buscaba. Conoceréis de algún modo la fórmula. En realidad hay una especie de fórmula general. Tan solo cada persona tiene que cambiar una serie de variables, adaptarla a la persona en sí y a las circunstancias, porque cada persona somos diferentes y queremos cosas distintas. En segundo lugar, vais a conocer unos números bastante llamativos. Dentro de este mundo en el que vivimos, tan negativo, vas a conocer un nicho de mercado donde se están produciendo anualmente 2.2 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Probablemente nadie esperaría que hoy os hablase de puestos de trabajo, pero la verdad es que tengo muchas ganas de contaros lo que es. En tercer lugar, conoceréis el precio que hay que pagar, porque todo tiene un precio. Lo que quiero conseguir tiene un precio. Pero también, si no hago nada, tiene también otro precio. Lo cierto es que no conozco cuál es el precio de no hacer nada y tampoco quiero conocerlo. Lo que sí conozco muy bien es cuál es el precio de conseguir aquello que sí queréis. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Así que os doy 5 segundos para que os asentéis bien en el asiento. Vamos a empezar con la primera lección. Que os estiréis, si hace falta. Moveos un poquito. Y comenzamos. Vamos a comenzar con un ejercicio. Os propongo lo siguiente. Pensad que estamos dentro de 6 años. Es decir, habéis terminado la carrera hace 4. Estamos en el año 2024. Exactamente el mismo día de hoy. Es miércoles. Dentro de 6 años creo que también volverá a ser miércoles. Así que pensar en ello. Habéis terminado la carrera hace 4 años. Es miércoles. Y son las 9 de la mañana. En ese momento lo que hacéis es comprobar vuestro correo electrónico. Comprobáis, lo chequeáis, empezáis a borrar. Y llega un correo electrónico un tanto sorprendente. No puede ser verdad. Tiene que ser un correo de estos maliciosos, porque el correo de quien parece ser no puede ser verdad. Sin embargo, comprobáis el correo electrónico y veis que es correcto. Veis que el dominio es de esa empresa que suponíais. Así que os ponéis un poco nerviosos. Ese correo electrónico es, para los que sois ingenieros de telecomunicaciones, es un correo de Google. Y para los que sois de edificación, es un correo de Norman Foster, de Foster & Partners en Londres. La verdad es que os ponéis un poco nerviosos y no sabéis qué hacer. No tenéis prácticamente a darle al botón para que se abra, ¿no? Hasta que en un momento os serenáis, le dais al botón y se abre. Es un mensaje muy breve. El mensaje dice lo siguiente. Estimado, estimada, nos gusta el trabajo que está realizando. ¿Le interesaría que mantuviésemos una charla breve? Si está interesado o interesada, por favor, devuélvanos este correo. ¿Cómo os sentiríais? ¡Wow! ¿No sería increíble que una empresa de ese nivel, sean estas o sean otras, un día, el día de mañana, se pusieran en contacto con vosotros sin que vosotros os hubierais puesto en contacto con ellos y os propusieran una charla? Si a mí me sucediera, sería el día más feliz de mi vida. ¿Y a vosotros? Lo cierto es que hay que ser realistas. Y más en el mundo de hoy, hay que ser muy realistas. Sinceramente, ¿pensáis que podría llegar a pasar eso? ¿Verdad? Seguramente hay que ser muy listo, o haber trabajado no sé dónde, o conocer a no sé quién. Seguramente es algo muy complicado, ¿verdad?
Pues bien, así pensaba yo también. Hasta que hace unos años, una breve historia, una breve anécdota, me hizo que cambiase un chip dentro de mi cabeza y empecé a pensar de manera diferente. Veréis, hace unos años estaba estudiando un máster en gestión de proyectos y recuerdo con claridad una clase, probablemente la mejor clase que nunca haya tenido dentro del mundo universitario. Era la clase de un profesor que se llama Lluís Soldevila, sigue siendo un profesor, es un tremendo profesional, y recuerdo con claridad lo siguiente. Nos contó un montón de historias muy buenas. Sin embargo, no sé por qué, pero me quedé con una de ellas. Una que aparentemente y probablemente a casi nadie le llamó la atención, pero a mí no es que me llamara la atención, es que con el paso del tiempo me cambió la vida. Veréis, era lo siguiente. Luis contaba lo siguiente, decía, hace poco un alumno se puso en contacto conmigo y me dijo lo siguiente, Luis, quiero ser presidente del Barça. Quiero ser presidente del Fútbol Club Barcelona. Cuando empezó a contar aquello, la verdad es que yo dije, esta va a ser la historia, la única historia de toda esta clase que no me va a decir ni fu ni fa. ¿Ser presidente del Fútbol Club Barcelona? Un estudiante, ¿verdad? No sé yo. Sin embargo, por supuesto, seguí escuchando. Así que se juntaron, se reunió aquel profesor, Lluís, con su alumno. Y convinieron lo siguiente, si quieres ser presidente de un club como el Fútbol Club Barcelona, necesitarás tener un montón de contactos, conocer un montón de gente, del más bajo nivel al más alto, de empresas nacionales a empresas internacionales, de todo tipo. Así que convinieron lo siguiente, necesitas comenzar a ganar un montón de contactos. Y para ello la mejor manera es que trabajes dentro de una empresa de consultoría, dentro de una de las 4 mayores empresas del mundo de consultoría. De ese modo tendrás acceso a multinacionales, conocerás un montón de gente y comenzarás a hacer crecer tu círculo íntimo. Al cabo de 3 meses, este estudiante le volvió a escribir y le dijo, Luis, como podrás comprobar en el dominio de mi correo electrónico, ya trabajo en una de esas 4 empresas. Te pido que nos volvamos a reunir y volvamos juntos a planificar mi próximo paso. Y ahí voy a dejar la historia. Aquella historia en principio no acabó de decirme mucho, la verdad, pero fue al cabo de varios días cuando me di cuenta de lo siguiente. Aquel alumno tenía las mismas opciones que yo de ser presidente del Fútbol Club Barcelona para mí. 0. Igual que probablemente las que tenéis vosotros. 0 o ninguna. Sin embargo, cuando aquel alumno empezó a dar aquellos pasos y seguía comprometido con dar el siguiente y el siguiente, aquel alumno pasó de 0 posibilidades a 1, o quizá a 10, o quizá a 100, no lo sé. Probablemente hagan falta 1 millón de posibilidades para ser presidente del Fútbol Club Barcelona, pero aquel alumno había comenzado a andar. En aquel momento fui consciente de lo siguiente. Las oportunidades no están en ningún sitio. No hay ningún sitio donde diga, aquí hay una oportunidad para ti, para que seas presidente del Fútbol Club Barcelona. Aquel alumno estaba construyendo su propia oportunidad. Y eso fue lo que me hizo cambiar el chip en mi cabeza. Es decir, en lugar de esperar a que venga algo a mí, ¿por qué no soy yo quien construye esa oportunidad? Y eso es lo que hice y con lo que comenzamos la primera lección de hoy, que dice así, las oportunidades se construyen. Veréis, hace unos cuantos años, cuando estábamos en medio de toda la crisis, incluso todavía un poquito peor que ahora, recuerdo que en mi trabajo acababan de echar al 35% de las personas que estábamos allí. Así que ya sabéis aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya sabéis, ¿no? A su vez, recuerdo aquella época con un mal sentimiento, veréis. En aquellos días recuerdo que cada semana en la televisión aparecía lo mismo. Un nuevo político imputado en un nuevo caso y siempre por malversación de fondos públicos. Si lo recordáis, sabréis lo que sentía yo, lo mismo que vosotros. Una desgana total. Así que un poco esta situación tan mala de aquel momento, junto con, ¿por qué no?, esas ganas también de vivir experiencias nuevas, de ir al extranjero por unos meses, o quizá un año, o quizá toda la vida, nunca se sabe. El caso es que todo esto me invitó y me impulsó a pensar en esa idea, buscar un empleo en el extranjero. Así que nos juntamos mi mujer y yo y planificamos. Nos iremos al extranjero, pero con una condición, solo una condición, y es la siguiente. Nos iremos al extranjero, pero no cogeremos las maletas y nos iremos allí a buscar ese empleo. Y empezaremos allí a llamar a las puertas, a ver si alguien nos abre y nos da un empleo. No, eso no lo haremos. Nos quedaremos aquí en España y desde aquí buscaremos ese empleo. Haremos que alguien de allí nos llame aquí. Y cuando tengamos ese trabajo y solo entonces, cogeremos y nos iremos a ese país. Y eso es lo que hicimos.
No sé si os parecerá más difícil o más fácil buscar el trabajo en el extranjero o buscarlo desde aquí. En realidad yo creo que no es ni más fácil ni más difícil. Simplemente, como te empeñas en algo, tienes que hacerlo, cueste lo que cueste, y ya está. Creo que no hay nada que sea más fácil o más difícil. La dificultad creo más bien que está aquí en realidad. Porque hoy en día prácticamente cualquier cosa se puede llegar a hacer. Así que los 2 primeros meses de buscar ese empleo desde aquí fueron los mejores. Empezaba a pensar, ¿viviremos en Australia? No, en Nueva Zelanda. ¿Por qué no en Noruega? O quizá en Canadá, quizá en Sudáfrica. Bueno, esos primeros 2 meses fueron increíbles. Y francamente, qué manera de fantasear y qué manera de perder el tiempo. En esos 2 meses no avancé nada. No hacía nada más que soñar. Y en realidad no me movía hacia lo que quería. Y ahí aprendí la primera lección. Cuando quieres algo, debes saber qué es lo que quieres, porque si no estaremos perdiendo el tiempo. Y esto extrapolarlo no a iros a otro país, a cualquier cosa que os pongáis en la vida. Cuando queréis conseguir algo, tener muy claro qué queréis conseguir, porque si no lo sabéis, estaréis deambulando y perdiendo el tiempo constantemente. Así que, sea por un motivo o por otro, que no vienen al cuento y tampoco nos dirán nada, decidimos que nos moveríamos al Reino Unido. A partir de entonces, comenzamos a avanzar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué sería lo primero que haríais? Pues bien, lo primero que hicimos fue conocer el mercado allí. ¿En qué consiste el mercado? Porque si voy a buscar un trabajo allí, ¿yo qué soy allí? ¿Qué hace el profesional que soy yo aquí, allí? ¿Cómo les explico qué soy yo allí? ¿Existe? Y francamente, vino el primer problema. Cuando investigué, descubrí que allí no existen los arquitectos técnicos. ¡Wow! Entonces, ¿allí qué existe? No tenía ni idea. Y me di cuenta de que cuando aquí existe un arquitecto técnico, allí existen 3 puestos de trabajo totalmente diferentes. 3. Así que os podéis imaginar la dificultad de explicarle a alguien que lo que aquí hace uno, allí lo hacen 3. Por así decir, ¿no? Bastante complicado. Si tú le explicas eso a alguien, te dirán, no, ¿verdad? Eso no es verdad. Pues bien, tenía un gran problema. Así que comencé a investigar cómo podría demostrar en ese país lo que yo sé o lo que yo hago de algún modo. Y me di cuenta de lo siguiente. Ya no solamente para la gente que sea del apartado de construcción, sino para cualquier rama de la ingeniería, en este país existen asociaciones profesionales. No hay colegios, como en España, existen asociaciones. Existe 1, 2 o 3 como mucho dentro de cada rama de la ingeniería. No existen más. Y además, estas asociaciones están incluso por encima de la universidad. Porque ellos entienden que cuando tú sales con un título de universidad, en sí no quiere decir nada que tengas 0 años de experiencia, 5 o 30. Eso para ellos no vale. Entonces, estas asociaciones lo que hacen es que ratifican la experiencia y el conocimiento que tienes. Dentro de cada asociación existen varios niveles. Entras en el más Nobel y vas poco a poco progresando según tu experiencia. Y para pasar de un nivel al otro, te examinan. O bien mediante presentación de documentación, mediante entrevistas delante de un tribunal, depende. Pero esto es algo, repito, tanto válido para la gente de edificación como para la gente de ingeniería mecánica, eléctrica, cualquier tipo de ingeniería. De hecho, ahí incluso hay todavía más ramas de ingeniería. Así que, para poder demostrar lo que yo era aquí, allí, y que aquella gente me aceptara, tenía que entrar dentro de una de esas asociaciones. Investigando descubrí que esta escuela, al igual que otras escuelas de España, tienen un convenio con esas asociaciones, con algunas de ellas. De manera que, de ese modo, lo que pude hacer fue obtener un certificado de allí que les explicase a ellos, mira, yo soy esto. Ya tenía algo. Fue en esta asociación, concretamente. Sin embargo, esta era una de las 3 más importantes, pero no era la más importante. Me di cuenta que había otra más importante. Y, por lo general, siempre los puestos de trabajo hablaban de esa otra asociación. Por fortuna, había una manera de ir desde esta asociación, perteneciendo a esta asociación, y saltar a la otra. No había una manera directa de pertenecer a ella, pero sí había una especie de convenio entre la una y la otra. De manera que pude pasar de la una a la otra. Y de ese modo empecé a encajar mucho mejor en todas las ofertas de empleo, porque todas solían pedir que perteneciese a esa segunda. Esta tercera es otra más, hay diferentes, ¿no? Así que bien, ya sabía el país,
había empezado a conocer el mercado, empezaba a tener cierto reconocimiento en ese país para que me resultara más fácil decir lo que yo soy y no llegar allí y empezar a hablar y a explicar qué es lo que yo hago, lo cual es un poco complicado. Y el siguiente paso que di fue, evidentemente, el currículum y la carta de presentación. A este respecto, ¿qué es lo que hice? Si me voy a ir a un país que no conozco y que el idioma pues lo conozco de aquella manera, lo mejor que puedo hacer es que alguien me traduzca mi currículum al currículum de ellos. No solo por el idioma, sino también por la manera en la que son allí los currículums. Son diferentes, tienen algunas diferenciaciones. Y en este caso no era cuestión de ser diferente, era cuestión simplemente de encajar, de conseguir entrevistas. Así que lo que hice fue reunir una cierta información y mandarlo a una empresa de allí para que me lo tradujeran y me construyeran un currículum y varias cartas de presentación. Cuando lo tuve, ya tenía un currículum adaptado a como son ellos y también estaba reconocido por ellos con una serie de pertenencia a asociaciones que incluyen certificados. Y este punto es muy importante. Cuando intereséis a una empresa, lo segundo que van a hacer antes de llamaros por teléfono va a ser eso. Va a ser mirar vuestro perfil en la plataforma de LinkedIn. De ese modo, lo que estuve obligado fue a construirme un perfil en inglés. Se pueden construir dentro de vuestro perfil perfiles en español y creo que en otros 22 idiomas diferentes. De manera que si alguien googlea vuestro nombre, si está en España saldrá vuestro perfil en español. Si está en Estados Unidos saldrá vuestro perfil en inglés. Si no tenéis perfil en inglés, le saltará vuestro perfil en español. Es así de sencillo. Entonces, mi obligación fue construir un perfil en inglés, de manera que cuando allí me buscaran, les apareciera en inglés. Y lo hice de la misma manera. A la misma empresa le mandé la misma documentación para que de ese modo me pudiesen sacar un perfil adecuado. Así que es el momento de comenzar a enviar a ofertas de trabajo. No, todavía no. No sabemos todavía lo que están pidiendo los puestos de trabajo. Es fundamental saber qué es lo que piden, qué requisitos hay que cumplir, porque si no, estaremos enviando currículums a lo tonto y, francamente, buscar un trabajo no es la lotería. Buscar un trabajo es, más que lotería, es ser un francotirador. Debéis apuntar exactamente donde queréis ir, no enviar a diestro y siniestro. Los trabajos no se regalan por cuántos currículos enviéis, sino por dónde y cómo los enviáis. Así que investigué lo que allí pedían en las ofertas de trabajo y me di cuenta de dos cosas fundamentales. Por un lado, que siempre pedían un certificado de gestión de proyectos. En proyectos se trabaja en prácticamente todos los nichos de mercado. Por supuesto, dentro de cualquier ámbito de la ingeniería existen certificados de gestión de proyectos. Es el mismo, es como una base que te explica en su conjunto cómo se gestionan y cómo se dirigen los proyectos. Y sobre todo, más que aquí en España, en el resto del mundo, es muy demandado, es una obligación prácticamente. Así que en este caso, como ya estaba certificado, tenía una certificación de gestión de proyectos, bueno, no tuve que hacer mucho más. Al menos una cosa que no me tenía que esforzar mucho más. Y lo siguiente que me di cuenta fue de lo siguiente. Allí también solían pedir una serie de certificados específicos del Reino Unido. Pedían certificados desde los más simples como primeros auxilios o de seguridad y salud o cartas de profesionalidad. Así que, como mi intención era conseguir ahí un trabajo, no me quedaba otra que conseguir esos certificados. Desafortunadamente, no los podía conseguir desde casa. Así que me tuve que ir allí, sacarme todos los certificados, examinarme de todos los certificados y conseguirlos. Y para ello, tenía que tener garantía de que me sacaría todos aquellos exámenes. No podía ir allí, asistir a una serie de cursos y luego suspender. Hubiera sido una inversión de dinero bastante grande y no haber conseguido nada. Así que lo que hice fue algo muy sencillo. Averiguar qué es lo que me iban a enseñar, qué normativa me iban a enseñar, aprendérmela en España, de manera que cuando fui allí ya me sabía todo. Eso es básicamente lo que hice. Así que bien, es el momento ahora de comenzar a mandar mi currículum a muchos sitios. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿no? Pues bien, eso es lo que hice. Comencé a mandar currículums. Y después de un mes, ¿sabéis lo que conseguí? Pues básicamente nada. Llevaba un montón de meses trabajando en ello, un montón de esfuerzo, un montón de cursos, un montón de certificados y no estaba consiguiendo nada. Son en esos momentos en los que piensas, quizás que es imposible, quizá debería dejarlo.
La parte positiva es que siempre me mandaban un correo electrónico con una nota de agradecimiento. Estimado David, le agradecemos haber tenido su interés en este puesto de trabajo. Sin embargo, dada la gran cantidad de profesionales que lo buscan, no nos ha quedado otro remedio que excluirlo de la lista final. No obstante, guardaremos todos sus datos por si en el futuro apareciese alguna propuesta que se adaptara a su perfil. Atentamente, bueno, por lo menos era una parte positiva, ¿no? Te decían, muchas gracias, pero lo siento, ya sabéis, esa manera tan agradable que tienen a veces los británicos de decirte las cosas, ¿no? Así que, francamente, no sabía qué hacer. Y aquí engancho un poco con la historia que comenzaba. Aquel día que estaba desayunando y de repente aquel texto sobresalió de mi currículum y de mi carta de presentación. Lo tuve claro. Aquello tenía que ser el problema. Me di cuenta de que el problema no era en el primer párrafo, ni en el segundo, ni en el tercero. No estaba en sí en ningún párrafo. Estaba aquí, ¿lo veis? Donde pone mi nombre, David Romero, justo debajo, que pone mi dirección de correo postal y mi número de teléfono. Eso debía ser lo que fallaba. Si cambio eso, seguro que me llaman. No tenía garantías, pero eso es lo que pensé y eso es lo que hice. Así que ese mismo día modifiqué la dirección de correo postal, puse la de un amigo en el Reino Unido y si no hubiera tenido ningún amigo, hubiera puesto la de la reina de Inglaterra, me da igual, hubiera puesto cualquiera. Y en segundo lugar, conseguí un número de teléfono del Reino Unido. La verdad es que es increíble las cosas que se consiguen en Internet en tan solo 24 horas. Es tremendo. Así que en pocas horas tenía modificado aquello que creía tan importante. Y a los 5 días, todo cambió absolutamente. Pasé de 0 a 100 en un segundo, de no obtener nada a obtener un montón de cosas muy rápidamente. Obtuve principalmente 3 cosas. Por un lado, las empresas del Reino Unido ya se ponían en contacto conmigo. Me invitaban a tener entrevistas, a mandarles más información, así que estaba funcionando. ¿Os dais cuenta qué tontería? Algo tan tonto que me llevó 1 hora modificar una serie de datos, conseguir un número de teléfono, hizo que pasara de 0 a conseguir todo. ¿Os dais cuenta? Cuando el día de mañana estéis trabajando y tratando de conseguir alguna cosa y sin embargo no la consigáis, seguramente en algún momento diréis, es que es imposible, es que no sé, es que no valgo. Y sin embargo, si lo dejáis, nunca sabréis que quizá estuvisteis a 0,01 de conseguir mucho más de lo que pensasteis. En segundo lugar, y esto fue una gran sorpresa, comenzaron a ponerse empresas de España en contacto conmigo. Eran multinacionales de España que habían ganado proyectos allí. Sin embargo, cuando llegaban allí las empresas españolas a trabajar, se daban cuenta que la normativa allí les exigía tener una serie de certificados. Vaya, justo los certificados que yo había ido allí a conseguir. Y como no había muchos españoles, quizá no había ninguno, me empezaban a llamar allí, al menos para comenzar esos proyectos a trabajar allí. Así que vaya sorpresa, ¿verdad? Y en tercer lugar, pasó algo sorprendente. Fue uno de los días más increíbles de toda mi vida, veréis. Era un día de marzo, era por la tarde, y estaba chequeando mi correo electrónico. Y una empresa con la cual nunca en mi vida me había puesto en contacto, quizá porque pensaba que era como, eso es imposible. Habrá que conocer a alguien, habrá que saber muchas cosas, habrá que haber estudiado, no lo sé, pero en un sitio muy elegante, ¿verdad? Me sucedió esto. Un correo electrónico a través de LinkedIn de la empresa de Norman Foster, Foster & Partners, en la cual me invitaban a tener una conversación informal, como dicen ellos. Aquello fue increíble. Y como veis, muchas veces cuando empezamos a hacer cosas y seguimos, y seguimos, y seguimos, suceden cosas que nunca imaginamos. Yo lo llamo que el éxito, y llamemos a éxito, conseguir aquello que queremos conseguir, es algo muy caprichoso. Te puedes hartar de trabajar y no conseguir nada. Y de repente, un buen día, cuando ya estás hasta las narices, empiezan a pasar un montón de cosas. No consigues esa cosa que buscabas, sino que consigues muchas más. Por eso digo que el éxito es bastante caprichoso. No se muestra, no es proporcional a tu esfuerzo. Comienzas a trabajar y allí no pasa nunca nada. No es proporcional, no hay 45 grados, es una recta paralela. Sin embargo, en un momento dado, de repente, ¡bum!, sube en vertical y lo cambia todo. Así que, como veis, ¿hasta dónde podríais llegar cuando terminéis la universidad? Hasta donde vosotros queráis, porque las oportunidades no se encuentran en vuestro entorno, se encuentran dentro de vosotros.
En ningún momento había un puesto que dijera, David, este puesto es para ti. No lo había. No había ningún puesto que dijera, por favor, venir de España a este puesto. No existía. Sin embargo, lo que hice, aprendiendo aquella lección de aquel chico que quería ser presidente del Barcelona, fue empezar a construir mis oportunidades. Eso es lo que hice un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro. Pero no siempre fue todo positivo, no siempre todo fue un camino de rosas. Para empezar, os recordaré que cuando comencé mi titulación allí no existía y tuve que averiguármelas para poder convencerlos de lo que yo podía saber. Tuve que conseguir un montón de certificados, imposibles desde aquí, que me hicieron irme allí. Y pasaron más cosas. Cuando en aquel momento estaba sin solución, pensaba que no podía conseguirlo, que no sabía qué podía hacer, me di cuenta de una cosa, que dentro de una de esas asociaciones solían pedir que todo el mundo tuviese un determinado nivel, un determinado estatus dentro de esa asociación. Así que lo vi claro. Voy a hacer los exámenes que sean necesarios para conseguir ese estatus. Aquel examen consistía en realizar una memoria bastante amplia y ellos luego te lo evaluaban. Me tiré 3 meses trabajando en esa memoria, 3 meses. Y cuando lo envié me respondieron, espera otros 3 meses y te daremos una respuesta. 3 meses más. Como veis, no era un camino de rosas. Y al cabo de 3 meses, ¿sabéis lo que me dijeron? Lo sentimos, pero no apruebas. Además me decían, no apruebas porque no cumples ni el punto 1 ni el punto 2. Vaya, justo los puntos en los que yo soy más fuerte, mis puntos de fortaleza, que no cumplo esos puntos y además en los que más hincapié he hecho en la memoria. La verdad es que fue un buen varapalo. Sin embargo, no me dediqué a protestar, no me dediqué a quejarme y a decir, es imposible. Ni siquiera les llamé, porque sabéis que me he dado cuenta también que cuando pasa algo malo, después pasa algo muy bueno. No sé muy bien qué ley física atiende a esto, o quizá porque nos hace trabajar todavía con mayor gana, pero cuando pasa algo bueno, algo malo, después sucede algo bueno. Así que, como veis, no fue nada fácil. Sin embargo, el hecho de seguir y seguir y seguir hizo que consiguiera lo que buscaba, e incluso muchas más cosas. Bien, vamos a pasar a la segunda lección del día. La segunda lección del día dice lo siguiente. En el mundo hay más oportunidades de las que caben en vuestra cabeza. Repito, en el mundo hay más oportunidades de las que caben en vuestra cabeza. No sé si recordaréis que hace un momento os decía que en el extranjero suelen solicitar que la gente tenga una certificación en gestión de proyectos. Aquí en España no ocurre tanto, aunque cada vez ocurre más. Y os recuerdo, una certificación en gestión de proyectos es válida para cualquier profesional dentro del rango de cualquier ingeniería. En todos los sectores se trabaja por proyectos. Y es siempre un plus, algo que favorece a vuestro perfil. Este es un extracto de lo que pedían en las ofertas de empleo. Ser un profesional que tenga conocimiento y habilidades en gestión de proyectos. Y para ello deberá demostrarlo mediante tener una certificación PMP, IPMA, PRINCE2 o una que sea equivalente. Esto es algo que sucede constantemente. En mi caso, mi certificación se llama así, se llama PMP, y la asociación a la cual pertenece es PMI, y esa es la entidad, la corporación, ¿no? El Instituto de Gestión de Proyectos. Es una asociación que está en Estados Unidos y en el mundo, con esta certificación PMP, estamos más de 800.000 personas. No es ninguna tontería. Para tener esta certificación se requieren unos años de experiencia. Pero hay una parte buena. Hay una certificación prácticamente igual dentro de PMI que se llama CAPM, para la cual no hace falta tener ninguna experiencia laboral. Tan solo tenéis que hacer un examen. Tenéis que hacer un curso de 23 horas y después prepararos durante un par de meses, 2 o 3 meses, y hacer ese examen y podéis tener esa certificación. ¿Por qué fue esto importante para mí? Tener una certificación en gestión de proyectos funciona y sirve para muchas cosas, pero os voy a hablar de 2 de ellas solamente. Por un lado, porque sencillamente en los puestos de trabajo decían tienes que tener una certificación en gestión de proyectos. Y yo la tuve. De algún modo sirvió para ser reconocido. Y en segundo lugar, fue para cumplir en lo que solicitaban en aquellos puestos de trabajo. Y además sirvió para algo muy importante. Cuando te vas a ir al extranjero, por encima de las titulaciones universitarias están las certificaciones que funcionan en todo el mundo.
¿Por qué? Porque cuando tú te vas a un país extranjero y dices, yo tengo este título, aunque sea tu título de Bolonia, muchas veces piensan, sí, ya, pero en mi país los ingenieros son mejores que los tuyos, a saber lo que estudiéis en vuestro país. Es algo un poco más complicado, ¿no? Como podéis entender, es natural que hay un poco esa barrera, aunque sea muy fina, ¿no? Pero la existe. Sin embargo, cuando tienes una certificación, no hay ninguna barrera. ¿Por qué? Porque cualquier persona del mundo tiene que hacer el mismo examen, tiene que hacer lo mismo. Tienen un banco de preguntas de 1.500, 2.000, 3.000 preguntas y de manera aleatoria cada día se generan esos exámenes en todo el mundo. De manera que lo que sabe un americano lo sabe un español y lo sabe un chino. Tienes que estudiar exactamente lo mismo. De ese modo, cuando vas a una empresa, hablas con ella y dices, estoy certificado en gestión de proyectos, ya saben lo que sabes. Es una puerta que comienza a estar abierta. Y esto fue bastante importante para mí. Esta asociación americana, PMI, desarrolla estándares en gestión de proyectos de diferente índole y de distinto tipo. Y a su vez elabora informes, elabora cartas, elabora estudios, un montón de cosas. Y hoy os voy a hablar de uno de esos estudios. Veréis, este informe, que se basa en una encuesta, es un estudio para la década del 2017 al 2027. Y un poco la idea es la que dice el título, ¿no? Existe una diferencia, una brecha entre lo que las empresas están solicitando, el número de profesionales que están solicitando y el número de profesionales que hay. Hay una separación. Esta encuesta fue realizada en 11 países. 11 países de prácticamente todos los continentes y muchos de los cuales son probablemente los más fuertes de cada continente. Y aquí os explico en qué consistía. El informe viene a decir, por un lado, que las empresas están requiriendo un número de profesionales con una serie de habilidades. Y, sin embargo, el número de profesionales en todo el mundo es este. Es decir, es inferior al necesario. Las empresas no están pudiendo invertir el dinero que ellos quieren para generar el negocio que ellos quieren. Es decir, de algún modo están casi perdiendo dinero. Y es porque no existe el número necesario de profesionales. ¿Y a qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a 3 motivos. Por un lado, porque países como China y la India están generando una cantidad de ofertas de empleo inmensa. Es enorme la gran cantidad de puestos de trabajo que están generando. Y por otro motivo, por lo siguiente, porque de ese modo, como podéis comprender, el nivel de puestos de trabajo que se requieren por las empresas está subiendo. Durante la próxima década seguirá subiendo y seguirá subiendo. Y sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? En el número de profesionales que hay en el mundo. ¿Está subiendo a la misma velocidad, más rápido, más despacio? No, está bajando. Está habiendo menos profesionales para estos puestos de trabajo. ¿Y por qué? Pues por 2 motivos. Por un lado, porque hay muchos profesionales que, llegados un momento, han decidido cambiar. Sabéis que esto pasa muchas veces en el mundo anglosajón. Llegas a un cierto nivel, después de una serie de años de profesional, y sencillamente quieres nuevos retos y cambiar y hacer otras cosas distintas. De ese modo, esta cantidad de profesionales se está reduciendo. Y a su vez también se está reduciendo por lo siguiente, porque simplemente hay un montón de personas que se están jubilando. Tan sencillo como eso. Dentro del informe, porque alguien probablemente se pueda preguntar, pero esto, ¿qué veracidad tiene este estudio? Es una cosa que se ha lanzado así, una serie de números que se han lanzado así, pero ¿nos podemos fiar de estos números? Veréis, estos informes se llevan realizando desde el año 2008. Es decir, llevan ya una década entera realizando estos informes. Y esto es muy curioso. En el informe del año 2012 decían lo siguiente: cuando llegue el año 2020 se requerirán 52,4 millones de puestos de trabajo. Eso decían en el 2012 para el 2020. ¿Y sabéis lo que pasa en el 2017 ya? Que el número de puestos que se han requerido no ha sido de 52, sino de 66 millones de puestos de trabajo. Es decir, las previsiones más optimistas se han rebasado. Hay muchos más oferta y mucha más cantidad de puestos de trabajo en los que se pueden trabajar dentro de la gestión de proyectos de lo que uno se podía imaginar en aquel entonces. Dentro de la gestión de proyectos, este organismo, PMI,
indica o establece como fundamentales el desarrollo de estas 3 habilidades, ¿no? Le llama el triángulo del talento y nos viene a decir lo siguiente: para ser un buen profesional de gestión de proyectos, deberás formarte en cómo se gestionan proyectos, en liderazgo y en estrategias y desarrollo del negocio, al menos de una manera teórica, ¿no? Ese es el profesional teórico idealizado, ¿no? Tampoco hace falta ser experto en todas ellas, ¿no? Pero fundamentalmente en tener conocimientos en gestión de proyectos será importante y las otras con el tiempo las iréis desarrollando. Y esto es los números que sacan de este estudio. De media se irán generando 2.2 millones de puestos de trabajo en estos 11 países durante la próxima década. Aquí veis un poco la relación desproporcionada, desde luego, desde China y la India, de la cantidad de puestos de trabajo que van a demandar. Después vendría Estados Unidos, Brasil, Japón, Reino Unido y Alemania. Probablemente ninguno de vosotros esperabais empezar a conocer este tipo de números, ¿verdad? Porque bien, es cierto que lo que tenemos en nuestro entorno puede ser muy negativo, pero a veces merece la pena coger un poco de altura para tener otra perspectiva y ver que en el mundo hay otras cosas. Por eso digo que en el mundo hay más posibilidades de las que caben en vuestra cabeza. Si pensáis en vuestro entorno, quizás sea más complicado. Si pensáis de otro modo, quizás sea abrumador. ¿Y qué proporción tienen estos puestos de trabajo? En general, en la construcción, prácticamente 10 millones de puestos de trabajo nuevos durante la próxima década. Y en general, en cualquier ingeniería, se van repartiendo entre todos estos campos. O sea que puestos de trabajo va a haber un montón. Eso sí, aquí no está España, aquí no se habla de España, ni es bueno ni es malo, no se habla de España, se habla de otros países que seguramente van a otra velocidad, pero oportunidades las hay. No sé muy bien si es necesario irse a la China o irse a la India. Es lo primero que a uno le surge a la cabeza, ¿no? Pero después de todas las experiencias que he tenido, me pregunto si habrá una manera de trabajar para China y para la India, pero sin movernos desde aquí. No lo he pensado nunca, pero estoy seguro de que hay alguna manera. Es cuestión de pensarlo. Y bien, ¿hasta dónde podríais llegar cuando terminéis la universidad? Hasta donde vosotros queráis, porque las oportunidades no se encuentran en vuestro entorno, se encuentran dentro de vosotros. Os he explicado en la primera ley que las oportunidades se construyen. En la segunda lección os he explicado que en el mundo hay más posibilidades de las que caben en vuestra cabeza. Y como veis, no me estoy inventando nada. Os he contado una experiencia real y unos datos reales, muchos de los cuales ya incluso han sucedido y por tanto las perspectivas se pueden considerar como bastante positivas. Pero francamente, si alguno de vosotros está pensando que el mundo es de color de rosas, os tengo que decir que no lo es. Si alguno de vosotros pensáis, bueno, quizás sí, quizá no, os digo lo mismo. El mundo no es de color de rosas. Y bien, ya que estamos en la universidad, me gusta mucho la física, os voy a hablar de la tercera ley de Newton, pero no os examinaré. ¿Acordáis que decía aquello de acción, reacción? Pues igual que la acción puede ser negativa, la reacción es muy positiva. ¿Y cuál es esa reacción? Pues que igual que el mundo no es de color de rosas, nosotros tenemos la capacidad de pintarla de color de rosas. ¿Alguien pensaba que iba a venir alguien a pintarnos el mundo de color de rosas? Si alguien lo está esperando, que haga algo que deje de esperar, porque eso no va a suceder nunca. Afortunadamente somos nosotros los que tenemos esa capacidad y de ese modo tenemos que cambiar la mentalidad. No esperéis a nada, empezar a hacer algo. Las oportunidades se construyen. No sé qué tal se os da pintar, pero os voy a pedir que os pongáis ese mono de blanco de pintor, que cojáis una buena brocha gorda y que cojáis un bote de pintura bien grande, un bote de color de rosas. Porque en esta lección nueva vamos a aprender a pintar el mundo de color de rosas. Y lo vamos a hacer hablando de una persona que conocéis todos. Es Michael Phelps, es el torpedo de Baltimore, creo que se le llaman, ¿no? Nació en Baltimore, en Maryland, en el año 1985. A los 7 años comenzó a nadar y el resto ya es historia, como ya sabéis. Es la leyenda de los Juegos Olímpicos. Es la persona más laureada dentro de la carrera olímpica. Tiene 28 medallas, 23 de las cuales son en oros, 13 de las cuales fueron conseguidas
dentro del ámbito individual. Cuando pensamos en él, siempre pensamos igual. Esta persona es que gana porque tiene un gran talento, ¿verdad? Nadie tiene tanto talento como él. Es más, si estuviera aquí, subido encima del número 1 del podio, lo veríamos claro. Claro, es que nació para ello, ¿no lo veis? Fíjate, no es ni demasiado alto ni demasiado bajo, ni demasiado musculoso ni poco. La musculatura justa para tener potencia y que no le pese demasiado el cuerpo y se hunda. Sus pies, ¿los habéis visto? Como los de un pato, pero tampoco muy grandes para que le entorpezcan. El tamaño justo. Siempre decimos lo mismo. Esa persona gana por el talento que tiene. Pensar en cualquier ganador de los Juegos Olímpicos. Ganan por su talento, ¿verdad? Bien, hace unos años leí una entrevista en la cual hablaba el que fuera director de psicología del equipo olímpico estadounidense. Y este decía, en este nivel no hay ninguna diferencia de talento. Todo el mundo piensa, sí, gana porque es talento. Y decía, no, tanto el que gana como el que pierde tienen exactamente el mismo talento. La diferencia está en algo más. Así que durante algún tiempo estuve investigando, leyendo la vida de gente de éxito dentro del deporte, de sus entrenadores, leyendo entrevistas, para poder encontrar qué era ese algo más, que era tan importante. Y cuando lo encontré, fui a investigar a Michael Phelps. Y esperaba encontrar la misma palabra y no me defraudó. Encontré en todas las entrevistas la misma palabra clave. Y esa palabra clave es proceso. En todos los sitios aparecía. Y ganamos gracias al proceso. Y llega un momento en la vida de cualquier persona en la cual debe construirse su propio proceso. Proceso por todos los sitios. Por todos los sitios. Y para que entendáis a lo que me refiero con proceso e ir entrando dentro de esta lección, os voy a explicar con este vídeo qué es eso del proceso en la vida de Michael Phelps. Recuerdo leer en una entrevista que le hacían al entrenador de Michael Phelps y le decían, ¿por qué para los Juegos Olímpicos de China consiguió ganar tantos oros? Y la respuesta fue muy sencillo, porque entrenó durante 365 días, durante 6 años. No puede ser verdad, tiene que ser una broma, le dijo el periodista. Y le dijo, no, fue verdad, porque yo estuve allí. El día de su cumpleaños, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, y nunca vi trabajar a nadie tanto como lo hizo él. Ese es el proceso de Michael Phelps. Y con esto damos el comienzo de esta tercera lección de hoy, que dice así. Las oportunidades no aparecen por casualidad. Aparecen como resultado de un proceso. Las oportunidades no nos llegan por el aire. Nos aparecen cuando estamos preparados, cuando hemos recorrido todo ese proceso. A este respecto os quiero preguntar, ¿qué pensáis que es antes? ¿El proceso o la oportunidad? No es ninguna tontería, es muy importante, porque muchas veces lo confunde la gente y por eso no consiguen cosas. ¿Qué va antes, el proceso o es la oportunidad? Debéis tener muy claro que lo primero es el proceso y después viene la oportunidad. No al revés. Muchas personas piensan que es al revés. Piensan, bueno, primero me llegará la oportunidad
y después me llegará el proceso. Cuando pensamos así, sucede lo siguiente. Estamos esperando a que nos llegue esa oportunidad. Bueno, cuando me llegue, ya demostraré al mundo lo que valgo, porque valgo mucho, tengo mucho dentro de mí. Cuando me llegue la oportunidad, trabajaré más que nadie, de noche y de día, no tendré vacaciones. Nadie habrá trabajado nunca en la vida como yo. Desafortunadamente, no funciona así. Primero va el proceso y después nos llegará la oportunidad. Sin embargo, hay una única posibilidad, quizá entre 1.000.000, que pasa al revés. Que de repente un día te llegue una oportunidad y digas, ¿ves lo que yo decía? Primero llegan las oportunidades, ahora es cuando yo voy a trabajar. Pues si alguna vez os sucede eso, que sepáis que de repente, ¡fum!, esa oportunidad os la quitarán. No será para vosotros. Pero si estaba delante de mí, sí, pero vino alguien más rápido y mejor que tú, ¡fum!, y rápidamente te la robó. Así que tener muy claro, primero es el proceso y después llegarán las oportunidades. A este respecto os quiero hacer 2 preguntas. Con respecto a las medallas de Michael Phelps, ¿ganó sus medallas por el hecho, cómo os lo diría? ¿Ganó estas medallas fruto de su alta capacidad? ¿Fruto de ser una persona con mucho talento? Recordar, no. No ganó por su talento. Recordar lo que os dije hace un momento. Todos tienen el mismo talento. Todos tenemos el mismo talento. Ganó por el proceso. Y el proceso no fue nada más y nada menos que trabajar durante 2.192 días, uno tras otro. Ese fue el proceso. Y aquí está casi la respuesta a la segunda pregunta. Las medallas que ganó Michael Phelps, ¿las ganó en la última carrera? No las ganó en la última carrera. La última carrera fue tan solo una carrera. Las ganó en los previos 2.192 días. El día de la carrera tan solo tuvo que hacer lo que siempre había hecho, lo que había hecho durante miles de días. Hacer lo mismo. Lo único que tenía que hacer era no encontrarse indispuesto, encontrarse bien, haber dormido relativamente bien, que no te lo diese el estómago, que no tuviese ningún problema, nada más. Y hacer exactamente lo mismo que hizo durante todos los días. Las medallas las ganó durante el proceso. Pero si tan importante es el proceso, os preguntaréis, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos todos un proceso? Pues bien, fundamentalmente creo que pasa por 2 cosas. Por un lado, porque simplemente no lo sabemos. Pensamos que simplemente es, voy a ponerme a trabajar en esto, a intentar conseguirlo, y si lo consigo, fenomenal. Y si no lo consigo, es que es imposible. Eso suele pasar mucho, ¿no? Los resultados que conseguimos, conseguir aquello que queremos conseguir, es el resultado de un proceso. Y en segundo lugar, es algo que también suele suceder muchas veces, ¿no? Simplemente pensamos que nos va a llegar esa propuesta simplemente por casualidad. Nos quedamos esperando a que llegue por casualidad. Y sin embargo, eso no sucede nunca. No esperéis nunca a nada. No esperéis a que el país os solucione nada. No esperéis a que vuestra ciudad os solucione nada. No esperéis a una oportunidad ni una oferta. No esperéis a nada. Comenzar a construir vuestro propio proceso, como hizo aquel chico que quería ser presidente del Fútbol Club Barcelona, como después hice yo, comenzar desde cero a conseguir aquello que buscaba y hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. Ya sabéis y tenéis muy claro que las oportunidades no se encuentran ahí fuera, se encuentran aquí dentro, porque somos nosotros los que construimos esas oportunidades. Felicidades a la escuela, a los alumnos, a todos los que participasteis. Este es un premio internacional que recibisteis hace algún tiempo. ¿Y por qué estáis aquí? Estáis aquí porque os encontré en Internet. ¿Por qué os encontré en Internet? Porque alguien os subió. ¿Y por qué alguien os subió? Porque ganasteis algo. ¿Y por qué ganasteis algo? Porque fuisteis los mejores en algo. Así que estáis aquí porque fuisteis los mejores en algo. Y en eso consiste. No consiste en intentarlo, en tratar de conseguir aquello que queremos. Consiste en esto, consiste simplemente en ser los mejores, en ser expertos, en ser muy buenos. Porque las empresas no buscan a gente que sea buena o que tenga un poco de experiencia. Quieren a los mejores. No buscan a gente que sea conocedora de muchas cosas. No buscan a gente que sea capaz de salir en los programas, en los concursos de la televisión, porque tienen un bagaje cultural muy grande. Buscan a los mejores. ¿Pero a los mejores en qué? Veréis,
Nuestras carreras técnicas, la mayor parte de ellas se crearon hace 40 años, 50 años, 60, 70, no sé, hace un montón de tiempo. Y se crearon con un abanico, pongamos, de 180 grados, por ejemplo. Y se las rellenó de contenido. Se rellenó de 0 hasta 10, con todo lo posible en la época. Sin embargo, ¿qué ha pasado en todas estas décadas? Que han pasado de un contenido de 10 a un contenido de 15. De ese modo, a día de hoy, es imposible ser bueno en todas ellas. Y por ello lo que vengo a decir es que seáis buenos en unas poquitas cosas. No tratéis de ser buenos en todas las cosas, solo en unas poquitas cosas. Porque las empresas buscan a gente que solucione cosas, que sean buenos en unas poquitas cosas, no gente que sepa un poquito de muchas cosas. Y esto lo vais a entender con un ejemplo del deporte. Una persona que corre los 100 metros lisos no es bueno saltando vallas y haciendo todo a la vez, ¿verdad? Ni corriendo 1500. Es imposible. Quizá eres bueno corriendo 100 metros y como mucho corriendo 200, pero será imposible que ganes y seas el mejor corriendo 1500. Es imposible. Pues igual que le pasa a los deportistas o igual que le pasa a un músico, no puede ser uno bueno tocando todos los instrumentos del mundo. Es imposible. Es el mejor del mundo porque toca un instrumento, nada más. Y en eso se centra. Y esa es, en mi opinión, lo que deberíais hacer. Centraos en aquello que os gusta. Centraos en lo que en mayor medida resuena dentro de vosotros. A este respecto os voy a contar, por ejemplo, un ejemplo de unos compañeros en Zaragoza que comenzaron con esto del BIM. Comenzaron hace ya años. Comenzaron evolucionando y evolucionando y evolucionando y se hicieron muy buenos dentro de ese campo, específicamente dentro de ese campo. Se hicieron tan buenos que empezaron a conocer otras cosas paralelas, otro tipo de software distintos, incluso software que eran de otros sectores. ¿Y qué consiguieron a lo largo de todo ese tiempo? Pues que pudieron dar un salto de su sector de la construcción a otros sectores. Es decir, con el conocimiento que almacenaron dentro del software que se utiliza en la construcción, fueron capaces de saltar al mundo de los videojuegos. ¿Y por qué? Porque con ese conocimiento fueron capaces de comenzar a realizar escenarios para videojuegos. Y esto es algo que me maravilla. Cuando nos hacemos muy, muy, muy buenos en unas pocas cosas, llega un momento en que somos capaces de saltar de un sector a otro. De esa manera ganamos bastante seguridad, porque cuando no funciona un sector, tendremos posibilidades de trabajar en el otro sector. Por eso, en mi humilde opinión, os recomiendo que seáis muy buenos en unas poquitas cosas. No tratéis de ser tan buenos en todo, porque es imposible. Nadie puede ser bueno en todo. Es absolutamente imposible. Y bien, estamos en la escuela, todos sabéis mucho de matemáticas. A mí no se me daban muy bien, pero me gustaban. Así que tengo una espinita clavada y hoy es el día que voy a explicar matemáticas. Veréis, este señor Zig Ziglar decía que el éxito sucede cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Llamar preparación a eso que hablábamos del proceso. Ya sea el proceso de Michael Phelps o sea nuestro proceso cuando tratamos de conseguir lo que queramos conseguir. Es decir, gráficamente sería esto. Cuando la recta del proceso se encuentra con la recta de la oportunidad, surge el éxito. Y vamos a profundizar un poco más en qué quiere decir esto. ¿Veis? Durante un tiempo desarrollamos un proceso, tratamos de ser mejores, tratamos de aprender cosas, hasta que un buen día nos llega la oportunidad y de ese modo tenemos éxito. Es decir, nos requiere un tiempo y un esfuerzo. Pero no es así de sencillo. Veréis, esta zona naranja es la zona en la que no pasa nada. Es decir, si nos esforzamos mucho, pero lo hacemos durante un corto espacio de tiempo, no sucede nada. Muchas veces decimos, ¿veis? Lo he intentado de conseguirlo, he trabajado un montón durante un pequeño tiempo y no lo he conseguido. Es imposible, no puedo hacer nada, ¿ves? Me voy a quejar de las circunstancias. La nacional, la internacional, los países buenos, los malos, las guerras. Y lo mismo sucede aquí. Cuando invertimos mucho tiempo pero el esfuerzo no es el suficiente, no sucede nada. Seguimos en la zona amarilla. No sucede nada. La parte buena es que cuando hay preparación, las oportunidades se van sucediendo una detrás de otra. No hay una única oportunidad. Hay una detrás de otra. Por eso os decía antes que el éxito, entendido por éxito aquello que queráis conseguir, es muy caprichoso. Podéis empezar a hacer un montón de trabajo y no conseguir nada. Y de repente, el día que conseguís algo, no conseguís solo eso, sino que conseguís muchas más cosas.
¿Y dónde os quiero llevar con esto? Con esto os quiero llevar a lo siguiente. El día de mañana, cuando estéis trabajando, probablemente habrá momentos bastante difíciles. Habrá momentos complicados. Momentos en los que diréis, no sé muy bien por dónde voy, no sé muy bien qué me está pasando, no sé muy bien qué puedo hacer. Veréis, mi recomendación es la siguiente. Tenéis que construiros vuestro plan. Y para construir un plan, debéis saber una cosa fundamental. ¿Qué queréis conseguir? Queremos llegar a este punto de aquí. ¿Os acordáis de mi experiencia cuando comencé a fantasear con estar en todos los países del mundo? ¿Qué conseguí? Perder el tiempo. Si no hay enfoque en aquello que queremos conseguir, nos parece todo bueno. Y cuando nos parece todo bueno, en realidad no somos buenos para nada. Así que la lección fundamental es entender qué es eso que queréis conseguir. Y entonces construiréis vuestro proceso. Y ese proceso se construye mediante un plan. Es decir, para conseguir eso, ¿qué tengo que hacer previamente? Debo aprender esto, debo conseguir un certificado, debo mejorar en este otro aspecto. Es decir, cuando salgáis de la escuela, vuestro desarrollo continúa. No penséis que ya tengo un título y me van a caer las ofertas. No, no es así. El desarrollo profesional es continuo. Y quien no se desarrolla profesionalmente constantemente durante toda su vida, se queda obsoleto, se queda sin trabajo, porque todo evoluciona a una velocidad muy grande. Así que lo que necesitáis, cuando salgáis de aquí, es saber qué queréis conseguir y construir vuestro propio proceso. ¿Tengo que aprender inglés? Muy bien, tengo que aprender inglés, pero de verdad, no en broma. Tendré que construir un plan que diga, por las mañanas estudiaré 20 minutos, por las tardes 2 horas, en verano miré 15 días, en invierno 1 mes, lo que sea necesario para que consigáis este punto, en el tiempo que vosotros queráis. Quiero conseguir esto dentro de 3 años. Muy bien, por dentro de 3 años tienes que ser muy bueno sabiendo inglés, sabiendo programar no sé qué, sabiendo el software no sé cuántos. Lo que sea, deberéis estudiar todos esos pasos para construir vuestro proceso. Es el proceso de cualquier deportista. Una persona que corre los 100 metros lisos no entrena fundamentalmente a correr 100 metros todo el día, una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, ¿verdad? Lo que hace es entrenar en el gimnasio, tonifica sus músculos, entrena los 5 primeros pasos, entrena su habilidad de salir muy rápido cuando suena la pistola, entrena los últimos metros, cuando va a llegar y tiene que lanzarse, entrena la potencia en la mitad de la carrera. Todo eso son como asignaturas independientes. Debes ser bueno en todas ellas. Si solo eres bueno en una de ellas, no consigues nada. Serás el mejor en la salida, pero en la carrera llegarás el último porque no has entrenado todo lo demás. Así que esto es lo que hace falta, un plan. ¿Y cómo está donde estáis vosotros? Alguien se preguntará, bueno, un plan. La verdad es que no tengo mucha idea de construir un plan. Y es más, ¿cómo sabré si mi plan es bueno? Y la respuesta es, nunca se sabe si un plan es bueno. En mi experiencia, cuando comencé a construir todo lo que pude, yo no sabía si era bueno o era malo. De hecho, si hubiera abandonado cuando estaba a punto de conseguirlo, hubiera pensado, es imposible conseguirlo. Que nadie haga esto porque no lo va a conseguir. Mi plan era muy malo. Y realmente, ¿os acordáis? Tan solo cambiar 2 cosas hizo que el plan fuera excelente. Entonces, ¿el plan es bueno o es malo? La verdad es que nunca sabréis si vuestro plan es bueno o vuestro plan es malo. Sobre todo si abandonáis. Entonces pensaréis que vuestro plan era muy malo. Así que os animo a ello, a que construyáis vuestro plan y os pondréis a trabajar día tras día, constantemente y sin parar. En algún momento pensaréis, bueno, estoy harto de este plan, no estoy consiguiendo nada, no sé qué hacer. A este respecto, os aseguro que vuestro plan siempre será mejor que aquel Thomas Alva Edison, que necesitó de 1000 intentos para llegar al prototipo final de la bombilla. Estoy convencido que cualquiera de vosotros no necesitará 1000 intentos, 1000 pasos ni 1000 planes. Mucho antes conseguiréis cualquier cosa. Eso es algo que me ha ayudado a mí, muchas veces pensar y decir, bueno, Edison necesitó mucho más de lo que yo seguramente voy a necesitar. Sin embargo, habrá momentos realmente difíciles. Habrá momentos muy complicados en los que incluso acordaros de Edison no funcionará. Y a este respecto os voy a contar una breve historia que a mí siempre me funciona. Y es una historia que espero que siempre recordéis durante el resto de vuestra vida. Porque esta historia es una auténtica realidad. Es lo que pasa dentro de nosotros cuando queremos conseguir algo. Veréis. No sé si conocéis al bambú chino. El bambú chino tiene la siguiente peculiaridad. Durante 7 años no crece.
Sin embargo, cuando llegan el 7º año y durante 6 semanas, crece 30 metros de altura. Entonces, ¿se podría decir que el bambú creció 30 metros en 6 semanas? Realmente no. No fue así, porque durante 7 años estuvo construyendo una red de raíces bastante sofisticada para cuando llegara el 7º año fuera capaz de soportar un crecimiento tan brutal, prácticamente de 0 a 30 en tan solo 6 semanas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros y la lección que os quiero transmitir con esta historia. Y es que comenzaréis a trabajar, estaréis una semana, un mes, 5 meses y os dará la sensación de que no conseguís nada. Es que no consigo nada, llevo un año entero y no consigo nada. Pues bien, realmente lo que os está pasando es lo mismo que al bambú chino. Lo que estáis haciendo es construiros por dentro. Estáis almacenando un montón de conocimiento dentro de vosotros. Y de ese modo, y cuando surja esa oportunidad, cuando vuestro nivel de preparación óptimo se junte con la oportunidad, saldrá lo que lleváis dentro de vosotros. Lo que consigáis mañana no se consigue en un día, se conseguirá como lo hace el bambú chino, en 7 años construyendo un montón de raíces. La gente cuando llegue ese 7º año os dirá, en vuestro caso será mucho antes que el bambú, os dirá lo siguiente: vaya, qué suerte, en tan poco tiempo, pum, de repente, fíjate todo lo que has conseguido, ¿verdad? Bueno, os pasará como al bambú, no lo habréis conseguido en ese día, sino que lo habéis conseguido en el trabajo durante un montón de años. Y bien, ¿hasta dónde podríais llegar cuando terminéis la universidad? Hasta donde vosotros queráis, porque las oportunidades no se encuentran ahí fuera, se encuentran aquí dentro. Lección número 1, las oportunidades se construyen. Lección número 2, en el mundo hay más oportunidades de las que caben en vuestra cabeza. Y lección número 3, las oportunidades aparecen cuando estamos preparados, porque las oportunidades son el resultado de un proceso. Antes de terminar, me gustaría hablaros de una palabra que cuando la escucho me pongo nervioso. Y es la siguiente, es ser realistas. Bien, ¿qué decía vuestro realismo? El mío decía lo siguiente, yo me hubiera sentado al lado de ella y le hubiera dicho, sé realista, has trabajado durante un montón de meses o de años, pero te has tropezado, lo has hecho bien, pero ha sido cuestión de mala suerte. Sé realista, te acabas de caer. Además, fíjate las otras chicas, te llevan un montón de distancia. Es imposible, quedan menos de una vuelta y no lo vas a conseguir. Eso diría mi realismo. Sin embargo, el realismo de ella fue absolutamente distinto. Dijo, levántate rápidamente, corre y les vas a ganar. A este respecto quiero decir lo siguiente. Cuando alguien os diga ser realista, realmente lo que os quiero decir es, no tengo ni idea. No sé lo que quieres, nunca he tenido esa experiencia, no sé cómo te podría ayudar, pero lo resumo en ser realista. No conozco a nadie que haya hecho eso nunca, así que ser realista. Quizás ser realista tenía sentido en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pero en el siglo XXI ser realista, francamente, creo que es un concepto que está ampliamente sobrevalorado. Creo que todo el mundo, cuando no sabe qué decir, dice, vamos, ser realista. Os quiero advertir de algo. El concepto de ser realistas es una palabra con bastante riesgo.
Por lo siguiente, porque cada persona tenemos un nivel de realismo. Si aquí hubiese una persona que tuviese este nivel de realismo y yo tuviese este otro nivel de realismo, esta persona me podría convencer a mí de que su realismo es el correcto, de manera que mi realismo bajaría su nivel. Y por tanto, yo me diría, es imposible conseguir aquello, no soy realista. Sin embargo, podría pasar lo contrario. Si yo pudiera convencer a esta persona de que mi realismo es el correcto, podría hacer que el realismo de esa persona creciera y por tanto tendría opciones de conseguir aquello que quiere. Pero ahora bien, imaginaos que aquí hay una persona que tiene un realismo que llega por el techo y nos convence a nosotros de que su realismo es el correcto. ¿Qué pasaría con nosotros? Probablemente conseguiríamos mucho más de lo que pensamos que podríamos llegar a conseguir. Así que cuando alguien nos diga ser realista, no os digo que no le hagáis caso, escucharla, pero no tenéis por qué hacerle caso al 100%. Puede que en realidad la única persona que no está siendo realista sea esta otra persona. A este respecto, por ejemplo, os voy a dar algunos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en el agricultor que estaba cultivando aquel bambú. Nuestro realismo le diría al agricultor, abandona ya, deja ya de hacerlo, llevas un año y esta planta no ha crecido nada. Sin embargo, su realismo le dijo, ya crecerá. Igualmente pensemos, por ejemplo, en Edison. Nuestro realismo le diría, déjalo ya, llevas 200 intentos y no has conseguido nada. ¿Qué más quieres? Abandónalo ya. Afortunadamente, su nivel de realismo era absolutamente distinto. ¿O qué me decís de los hermanos Wright? Con su avión. Seguramente cuando dijeron, vamos a volar, las carcajadas todavía se están escuchando. Ser realistas, os vais a matar. Es más, ¿cómo pensáis hacer aquello de... Sí, esto de... Es que todavía no tiene nombre, pongámosle despegar. ¿Cómo vais a despegar? Es más, espera, ¿cómo vais a hacer aquello de... Es que todavía no está inventado, digamos, navegar o pilotar por el cielo? Pero es que eso no es todo. ¿Cómo vais a hacer aquello de... Es que todavía no tiene nombre ese concepto. De aterrizar, pongámosle aterrizar, por ejemplo. Creo que los hermanos Wright son un auténtico ejemplo de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Su realismo era absolutamente distinto al realismo de cualquier persona, de aquella época e incluso de la época de ahora. Pero es que es más, pensar, por ejemplo, en Nelson Mandela. Seguramente el realismo de cualquier persona le diría, déjalo ya, llevas media vida encarcelado, tienes una familia y quieres cambiar tu país, sé realista. Lo que pasa es que él fue realista a su manera. O por qué no hablar de la mujer con mayor influencia de toda la historia, la Madre Teresa de Calcuta. Todo el mundo le diría, mira qué aspecto tienes, eres muy frágil, estás en la India, ayudas a los pobres, ¿qué quieres? Y resulta que todos los mandamases más grandes del mundo perdían el culo por hacerse una fotografía con ella, convirtiéndose en la mujer con mayor influencia de toda la historia. Es cierto que estos casos pueden parecer que son de la antigüedad, pero pensemos en los casos de ahora. Todos conoceréis a Richard Branson, conoceréis a Elon Musk, conoceréis a Jack Ma, a todas estas gentes. Su nivel de realismo es absolutamente distinto. ¿No pensáis que quizás consiguen lo que consiguen porque su nivel de realismo es absolutamente diferente al que nosotros tenemos? Pensar, por ejemplo, en este último, que es el propietario de Alibaba, una compañía que creo que es 20 veces más grande que Amazon, casi nada, ¿verdad? Pues bien, esta persona suspendió la selectividad 3 veces. Seguramente le dijeron, sé realista, abandona los estudios, no vales para esto. Esta persona, a su vez, cuando llegó a la franquicia de Kentucky Fried Chicken a su ciudad, publicó 23 puestos de trabajo para 24 personas. Él fue el que se quedó sin ese trabajo. Esta persona fue a la que le dijeron 30 veces no a su idea de construir Alibaba. Esta persona fue la que durante los primeros años no consiguió otra cosa que perjuicios, no obtuvo ningún beneficio para Alibaba. Y todo el mundo le decía, sé realista, no vales para esto, ¿qué más pruebas quieres? Sin embargo, su nivel de realismo fue, me convertiré un día en la persona más rica de toda China. Y vaya si lo consiguió. Diferencias de niveles de realismo, ¿verdad? A veces está muy bien saber lo que piensa la gente, pero también está muy bien aislarse un poco, separarse un poco y pensar lo que realmente pensáis vosotros o podríais llegar a conseguir y hacer. Si os dais cuenta, y si le preguntásemos, por ejemplo, a Richard Branson, le podríamos decir, ¿hasta dónde podría llegar al terminar la universidad? ¿O qué podría llegar a conseguir? Seguramente nos dirían, hasta donde tú quieras, porque las oportunidades se construyen. ¿Quién mejor que él para construir esas oportunidades? Seguramente también nos dirían lo que decíamos en la segunda ley. En el mundo hay más oportunidades de las que caben en tu cabeza. Si le preguntamos a esto a Elon Musk,
¿Qué nos diría? Alguien que está buscando oportunidades en los océanos, en la Tierra, en el cielo, y también que un día de estos nos llevará a Marte. Por supuesto, en el mundo hay muchas más posibilidades de las que caben en nuestra cabeza. Y sin duda, si le preguntásemos a Jack Ma y le dijéramos, ¿es cierto que las oportunidades aparecen cuando estamos preparados? Porque son el resultado de un proceso. Ya lo creo, nos diría, de un proceso de equivocarnos constantemente, como él, en el que le decía no, 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 y así se acabó convirtiendo en la persona más rica de toda China. Así que, cuando alguien nos diga esto de ser realista, escucharlo, hacerle el caso que tenéis que hacerlo, pero primero pensarlo. No os estoy diciendo que os volváis locos y tratéis de hacer lo que sea como locos, no. Pero también os estoy diciendo que no tenéis por qué hacerle al 100% de caso a las personas que os han dicho ser realista. Porque muchas veces me encuentro con lo mismo. Las personas que dicen ser realista son personas con mucho conocimiento, pero para una época que ya no existe. Y bien, ¿hasta dónde podríais llegar al terminar la universidad? Hasta donde vosotros creáis, porque las oportunidades no se encuentran ahí fuera, se encuentran ahí dentro. Lección número 1, las oportunidades se construyen. Lección número 2, en el mundo hay más oportunidades de las que caben en vuestra cabeza. Y lección número 3, las oportunidades aparecen cuando estamos preparados, porque las oportunidades son el resultado de un proceso. No hace mucho estaba yo sentado, igual que vosotros estáis hoy aquí. No hace mucho tiempo asistía a clases como esta, a charlas como estas. No hace mucho tiempo estaba estudiando para los exámenes igual que hacéis vosotros ahora. No hace mucho tiempo me hacía muchas preguntas. No hace mucho tiempo me preguntaba, ¿hasta dónde podré llegar cuando termine la universidad? O, ¿qué podré hacer cuando termine la universidad? Lo cierto es que los tiempos han cambiado. Hay muchas cosas que están mejor y otras que están peor. Específicamente el acceso al trabajo a día de hoy, lamentablemente, es más complicado. Sin embargo, si tuviera que elegir entre vuestra época, la de ahora, y la mía, la de antes, elegiría sin duda la vuestra de ahora. Y fundamentalmente por un motivo muy importante. Antes podíamos conseguir un trabajo con más facilidad, como resultado nos darían un dinero. Pero a día de hoy, cuando seamos capaces de conseguir un trabajo, y por tanto nos pagarán por ello, nos podremos desarrollar y seguir creciendo profesionalmente. Y un buen día podremos ser aquello que verdaderamente queremos. Y de ese modo nos podremos sentir realizados profesionalmente. Esto es algo que antes no existía. Antes tú simplemente trabajabas, te gustara o no, te daban un dinero, que era la parte buena, y ya está. Pero en el siglo XXI esto no es suficiente. En el siglo XXI demandamos sentirnos bien cuando trabajamos, sentirnos desarrollados profesionalmente. Creo que tenéis un futuro muy bueno delante de vosotros. Vivís en un mundo lleno de oportunidades, con una serie de problemas que no somos capaces de entender, porque se mueve todo a mucha velocidad, pero que, por supuesto, si hacéis caso del proceso, porque la idea la tenéis aquí dentro y se construye todo a través de aquí, acabaréis consiguiendo cualquier cosa que queráis. Os va a ir muy bien. Por mi parte, ha sido un placer estar contándoos esta historia, mis experiencias. Estoy seguro que el día de mañana haréis uso de este vídeo y tomaréis algunas notas, porque diréis, quiero conseguir aquello que quería conseguir. Quiero no pensar como todo el mundo está pensando. Quiero conseguir algo más. Ha sido un placer, un fuerte abrazo y espero que os haya gustado. Bien, muchas gracias, David, por tus lecciones y por esta inyección de sabiduría y de esperanza, sobre todo de esperanza. Si alguien tiene alguna pregunta, os doy el micro y así queda grabado. ¿De acuerdo? ¿Levantáis la mano a alguien? Sí. Bueno, señor Romero, ¿no? Antes de nada, enhorabuena por su excelente presentación. La verdad es que he quedado admirado. Aunque tengo un par de preguntas para usted. En primer lugar, ¿qué es el talento para usted? Ajá. Todas las personas nacemos con una capacidad que viene desde nuestro nacimiento y se llama talento. A unas personas se nos da mejor unas cosas, a otras personas se nos dan mejor otras cosas. De ese modo, la gente que está en los Juegos Olímpicos tienen talento para el deporte, pero tienen el mismo talento. Se han juntado allí toda la gente que tiene talento para el deporte, de manera que allí no hay ninguno que tenga más talento que otro. Todos tienen el mismo talento.
ese ejemplo, extrapólalo a cualquier otra cosa. Toda la gente que está haciendo esto de aquí, llamarlo lo que sea, tienen el mismo talento para eso. Porque a todos se han visto unidos por esas ganas de conseguir eso. De manera que no hay realmente diferencias, claras diferencias. Imagínate cualquier cosa. Toda la gente que hay aquí está estudiando lo mismo. Toda la gente esta tiene el mismo talento. La diferencia es otra. La diferencia es la atención, la dedicación, la mentalidad. Es algo distinto. Y, por supuesto, el proceso. Si toda la gente de aquí tiene el mismo talento y todos hacen lo mismo, todos consiguen lo mismo. Si alguien construye un proceso, conseguirá lo que realmente quiere, no lo que están consiguiendo todos los demás. De acuerdo, gracias. Entonces, la segunda pregunta es, atendiendo a las normas que usted ha citado, que la primera es las oportunidades no están ahí fuera, están aquí dentro, de lo que deduzco que es nuestra mente, nuestras capacidades. ¿Por qué la segunda norma dice que en el mundo hay más oportunidades de las que caben justo ahí dentro? Quiero decir, a mí me suena un tanto incongruente. A lo mejor es que he comprendido mal, por eso se lo pregunto. No. Las frases te han llevado a pensar eso, es correcto, ¿no? Si hacemos caso al lenguaje y al entendimiento de lo que dice cada frase, te llevarían a lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero sí la idea es que el construir cualquier cosa que queramos construir no está en manos de lo que está en nuestro entorno, está en manos de nosotros. Porque cuando pensamos que está en manos de nuestro entorno, lo que solemos hacer es esperar a que nuestro entorno nos construya esa posibilidad, a que el gobierno nos consiga más trabajos, a que las empresas vengan aquí, a que pasen una serie de circunstancias que se conjuren un poco las estrellas y nos aparezca la oportunidad. Pero no es así, las oportunidades las construimos nosotros. Piensa en ese ejemplo de cómo construí yo esa oportunidad en el extranjero. La oportunidad la construí yo. En ningún sitio decía, tú eres español, ven aquí y solo tú, además, este puesto es para ti. No había ningún puesto que dijera eso. Sin embargo, me dediqué a construir esa oportunidad. Paso a paso fui haciendo todo lo necesario para conseguirla. En muchos casos no sabía ni lo que estaba haciendo, no sabía ni si tendría sentido, ni si lo conseguiría, pero construí un proceso, me lo creí y fui con él hasta el final. Y la segunda lección viene a decir que en el mundo hay más oportunidades de las que caben en nuestra cabeza, porque en esta segunda lección el concepto de oportunidad tiene una connotación un poco distinta, ¿no? Y es así, ¿no? Que quiere decir que muchas veces estamos centrados en nuestro entorno y solo vemos lo que ve todo el mundo, vemos todos lo mismo, no vemos nada diferente. No hay oportunidades, todos vemos que no hay oportunidades. Sí las hay, sí las hay. Sin embargo, cuando nos elevamos un poco por encima, porque a día de hoy vivimos en un mundo global, no vivimos aquí en una ciudad, en un pueblo, ni en una región, vivimos en el mundo. Te das cuenta que las oportunidades son mucho más grandes. Por eso os contaba de que en estos países están necesitando 2 millones de puestos de trabajo, la suma de todos ellos cada año. Por eso digo que a veces miramos aquí, pero no nos damos cuenta de que allí están necesitando un montón de gente. Eso es un poco lo que quiere decir la segunda lección. Pues sí, hay más preguntas. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No? Pues nada, David, muchísimas gracias y gracias a la audiencia por haber estado aquí y yo creo que nos vamos todos con lecciones aprendidas y con mucha más moral seguramente de la que trajimos, ¿no? Muchas gracias.